Hoy, una historia que no te soltará hasta la última palabra. 3 mujeres, una puerta cerrada con llave y un secreto que hubiera sido mejor no descubrir. El portón del penal quedó a sus espaldas, y Ximena se encontró de pie en una carretera vacía con una bolsa de plástico en la mano. Dentro llevaba su identificación, su carta de liberación, 300 pesos en billetes chicos y una fotografía. Pequeña, gastada, con las esquinas dobladas, mostraba a una niña de unos 8 años con 2 trenzas y una sonrisa a la que le faltaba un diente. Paulina, la hija que no había visto en 6 años. 6 años es mucho tiempo. Suficiente para que las trenzas se convirtieran en una larga cabellera, para que los dientes de leche fueran reemplazados por los permanentes y para que la voz que la llamaba, mamita, se apagara para siempre. Ximena tragó saliva, guardó la fotografía en el bolsillo interior de su chamarra, cerca del corazón, y caminó hacia la parada del autobús. Salió bajo libertad condicional 1 año y medio antes de cumplir su sentencia. Buena conducta, una evaluación positiva, la recomendación del jefe de custodios. El juez leyó la decisión con voz monótona. Y Ximena, de pie, solo podía pensar en una cosa. Paulina ya era una adolescente, 14 años. Se había perdido su entrada a la secundaria, el inicio de su adolescencia, quizás su primer amor. Se lo había perdido todo. En la central de autobuses compró un boleto y pasó 2 horas sacudiéndose en un camino lleno de baches, mirando por la ventana los campos secos y grises de noviembre. Luego, cambió a otro autobús que la llevó al pueblo donde vivía su tía lejana, la única pariente que todavía respondía a sus cartas. La tía Rosa la recibió en el umbral de una casita que olía a frijoles de la olla y a paredes viejas. La abrazó brevemente, de forma práctica. «Te pondré un catre en la cocina», le dijo. «Puedes quedarte un tiempo, pero busca chamba. No podré mantenerte mucho». Ximena asintió. No se ofendió. Después de 6 años en el penal, la palabra ofensa había perdido su filo, como un cuchillo que se ha usado demasiado para cortar pan. Encontró trabajo 1 semana después. Un anuncio colgado en el tablero de la oficina de correos. Escrito a mano con letras grandes. Se solicita asistente doméstica. Posibilidad de alojamiento. Daba un número de teléfono. Ximena llamó desde el viejo celular de su tía. Una voz de mujer al otro lado, grave, tranquila, con una ligera ronquera, le hizo 3 preguntas. ¿Tenía experiencia en limpieza? ¿Estaba dispuesta a vivir en la casa? ¿Tenía malos hábitos? Ximena respondió, sí, no. No le preguntaron por sus antecedentes. Y ella no los mencionó. Le dieron una dirección y una hora. La casa se alzaba en las afueras del pueblo, detrás de una alta barda de ladrillo rojo cubierta de yedra seca, de 2 pisos, con un techo de teja oscura y ventanas estrechas. No parecía tanto una casa rica como una casa cerrada en sí misma, como una persona que deliberadamente le ha dado la espalda al mundo. El portón de hierro forjado se abrió automáticamente, y Ximena caminó por un sendero de piedra gris hasta una puerta maciza. Le abrió una mujer de unos 50 y tantos años, alta, delgada, con el cabello cano y corto, y unos ojos oscuros que tenían algo de ave, ya fuera la agudeza de un halcón o el recelo de una lechuza. Vestía de forma sencilla, un suéter de cuello alto negro, pantalones grises. Ninguna joya, salvo un delgado anillo de matrimonio. «¿Ximena?», preguntó, sin sonreír. «Sí, soy Alba. Pase». Por dentro, la casa olía a madera y a algo dulzón, quizás vainilla o un perfume antiguo. Los pisos eran de parqué oscuro, las paredes de tonos apagados, los muebles pesados y sólidos. Había poca luz. Las cortinas de las ventanas estaban a medio cerrar, como si la casa no quisiera dejar entrar ni siquiera el escaso sol de noviembre. Alba la guió por la planta baja. La cocina era espaciosa, con una larga mesa de madera y una estufa de gas sobre la que descansaba una tetera de cobre. La sala tenía una chimenea, 2 sillones y estantes de libros que llegaban hasta el techo. El comedor, a juzgar por la capa de polvo en el alféizar, no se usaba desde hacía mucho. La despensa estaba llena de frascos de conservas y costales de granos. «Limpieza diaria», dijo Alba, caminando delante. Su voz era plana, sin entonación, como si leyera un guión. La cocina después de cada comida, los pisos cada 2 días, el polvo todos los días. La ropa se lava 1 vez a la semana. «No tienes que cocinar, yo me encargo de eso. Tu cuarto está arriba, la tercera puerta a la derecha». Subieron por una ancha escalera de madera al 2.º piso. Un largo pasillo, 5 puertas. Alba se la señaló. Su recámara era la primera, la de huéspedes, la segunda, la de Ximena, la tercera,
el baño, la cuarta. La quinta puerta estaba al final del pasillo, de madera oscura y con una manija de bronce. No era diferente de las demás, pero Alba se detuvo frente a ella, se giró hacia Ximena y, mirándola directamente a los ojos, pronunció con calculada lentitud: «Aquí no se entra. Nunca. No es que haya cosas personales. Simplemente nunca». Sonó como una sentencia. Ximena asintió. Después de 6 años tras las rejas, había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Prohibido significa prohibido. Cada quien tiene sus propias cerraduras, sus propias puertas cerradas. Ella misma era así por dentro, llena de cuartos a los que no dejaba entrar a nadie. El primer mes transcurrió en un ritmo silencioso y medido. Ximena se levantaba a las 6, bajaba a la cocina y se preparaba avena. A las 7, Alba aparecía, siempre vestida, peinada, impecable, como si no hubiera dormido. Desayunaban por separado. Luego, Ximena limpiaba, lavaba, sacudía. Alba se sentaba en la sala con un libro, se encerraba en su cuarto o salía por varias horas, sin decir a dónde. Hablaban poco. Alba no era de las que llenan el silencio con palabras. Ximena también había olvidado cómo conversar. En el penal, los habladores no duraban mucho, una palabra de más costaba caro. Por eso, en la casa reinaba un silencio particular, no un silencio muerto, sino denso, como la miel. Las dos mujeres se movían por las habitaciones casi sin cruzarse, como si hubieran ensayado durante mucho tiempo aquella danza silenciosa. Ximena intentaba no pensar en la quinta puerta. No le salía bien. Cada vez que pasaba por allí, sentía una extraña atracción, no curiosidad, sino una especie de gravedad, como si la puerta tuviera un campo magnético propio. A veces le parecía que de ella emanaba una corriente de aire. Otras, que percibía un olor tenue, no a perfume, sino a algo vivo, a piel tibia, a sábanas que no estaban recién lavadas. Se sacudía esos pensamientos. Tenía un trato de libertad condicional que no podía romper. Tenía un techo, comida, una cama limpia y 4,000 pesos semanales en efectivo, que Alba dejaba cada viernes en un sobre sin nombre sobre la mesa de la cocina. Tenía la oportunidad de ahorrar un poco y empezar a buscar a Paulina. Paulina, su niña. Su exesposo, Román, se había llevado a la niña justo después del arresto y había obtenido la custodia total. Ximena lo vio por última vez en el juicio. Se sentó en la sala con el rostro impávido, sin mirarla ni una sola vez. Después, dejó de contestar sus cartas. Un año más tarde, la tía Rosa se enteró por conocidos en común que Román se había ido del pueblo. Nadie sabía a dónde. Ximena escribió al DIF, a la fiscalía para reportar su desaparición. Escribió desde donde pudo, desde el penal. Las respuestas llegaban con lenguaje burocrático. En respuesta a su solicitud, le informamos que dicha información es confidencial. Un callejón sin salida. Era como si Paulina se hubiera desvanecido. Una niña sin madre, con un padre que un día decidió que el pasado debía borrarse por completo. Por las noches, Ximena yacía en la estrecha cama de su habitación y pensaba: ¿dónde estás ahora? ¿Ya estás muy alta? ¿Recuerdas cómo hacíamos hot cakes los domingos y siempre pedías miel en lugar de mermelada? ¿Recuerdas mi voz? ¿O para ti solo soy la palabra mamá, sin rostro ni olor? Y entonces llegó aquella noche. Alba le había anunciado por la mañana, de forma escueta: como siempre, saldré por 2 días. En la casa hay de todo, limpia como de costumbre. Ximena asintió. Alba se fue en una camioneta oscura. El portón se cerró. La casa quedó en silencio. Todo el día, Ximena trabajó como de costumbre. Limpió la cocina. Sacudió el polvo de la sala. Cambió las sábanas en el cuarto de la patrona. Por la noche se preparó una pasta. Comió. Lavó los platos. Subió a su cuarto. Se acostó y cerró los ojos. Y fue entonces cuando escuchó el sonido, bajo, sordo, como si algo se hubiera movido detrás de la pared. Ximena abrió los ojos, inmóvil. La casa era vieja, con vigas de madera, podía ser el asentamiento, el viento, ratones. Volvió a cerrar los ojos. El sonido se repitió. No era un crujido ni un susurro, era otra cosa. Como un paso. Uno solo, y luego silencio. Ximena se sentó en la cama. El corazón le latía deprisa, pero no de miedo, sino de reconocimiento. 6 años en el penal agudizan el oído hasta el límite. Sabía con certeza que el sonido venía del final del pasillo, de la puerta prohibida. Se levantó. Sus pies descalzos tocaron el parqué frío. Salió al pasillo. La oscuridad era espesa. Solo la tenue luz de una lámpara de noche junto a la escalera proyectaba una débil mancha amarilla en la pared.
Ximena se quedó quieta, escuchando. Silencio. Dio un paso. Luego otro. El pasillo era largo, y cada paso resonaba con un leve crujido de las tablas del suelo. La quinta puerta se dibujaba en la oscuridad, un rectángulo apenas más oscuro sobre la pared oscura. Ximena se detuvo frente a ella, pegó la oreja a la madera fría, contuvo la respiración. Silencio. Total, absoluto, resonante. Y entonces, desde adentro, alguien golpeó suavemente 3 veces. Toc, 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 con una cadencia regular, con intervalos idénticos. No era un golpeteo accidental. No era un crujido ni el viento. Alguien estaba del otro lado de la puerta y estaba llamando, de forma consciente, deliberada. Ximena retrocedió de un salto. Su espalda chocó contra la pared de enfrente. Se tapó la boca con la mano para no gritar. Detrás de esa puerta había una persona. Ximena no durmió hasta el amanecer. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus rodillas y escuchando. Pero la casa permanecía en silencio, tan obstinada y densamente, como si ella misma se avergonzara de haberle permitido oír de más. 3 golpes. No podía haberse equivocado. No era el crujido de las tablas del suelo, ni el viento en la chimenea, ni un ratón detrás del soplo. Eran 3 golpes secos, dados con los nudillos sobre la madera, desde adentro. Así llama una persona que quiere ser escuchada, pero no por todos, solo por quien está cerca. Por la mañana, Ximena casi se había convencido de que se lo había imaginado. Los nervios después del penal eran algo común. La psicóloga de la cárcel, una mujer cansada con una bata arrugada, le había dicho, los primeros 6 meses en libertad vas a sobresaltarte con cada sonido. Es normal. El cerebro se está reajustando. Quizás era eso. Quizás su cerebro se estaba reajustando y le jugaba una mala pasada con golpes detrás de puertas cerradas. Bajó a la cocina, se preparó avena y se sentó a la mesa. Afuera despuntaba un amanecer gris de noviembre, lento, como a regañadientes. Ximena comía y pensaba, olvídalo. Tienes 36 años, saliste bajo condicional, tienes trabajo y un techo. No te metas donde no te llaman, no arruines lo que apenas empieza a construirse. Lavó su plato, abrió el grifo y se quedó helada. En el fregadero, pegada a la pared del desagüe, había una cucharita de té. La noche anterior, Ximena había lavado los platos a conciencia, hasta que rechinaran, una costumbre del penal, donde un tazón sucio podía costarle una sanción. Recordaba perfectamente que el fregadero estaba vacío. Y ahora, una cuchara, con un rastro seco de miel en la punta. La tomó. La giró entre sus dedos. Una simple cucharita. Podría haber quedado de antes. Podría haberse caído del escurridor. Había una decena de explicaciones. Pero en su boca se instaló un sabor a inquietud que no lograba enjuagar. Guardó la cuchara en su lugar, se secó las manos y se fue a trabajar. El día transcurrió en un ritmo mecánico. Polvo, pisos, alféizares, espejos. Ximena se movía por la casa siguiendo su ruta habitual, recorriendo cuarto por cuarto. En el segundo piso, al pasar junto a la quinta puerta, aminoró el paso y miró la manija de bronce. Brillaba tenuemente en la penumbra del pasillo. Siguió de largo. Alba regresó al anochecer del día siguiente, como había prometido. Después de 2 días. Entró a la casa con una pequeña maleta de viaje. Colgó su abrigo en un gancho junto a la puerta. Fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió de pie. ¿Todo en orden?, preguntó, sin mirar a Ximena. Sí, todo está limpio. Bien, y eso fue todo. Ni preguntas. Ni tensión. Ximena, de pie en el marco de la puerta, observaba a la patrona, intentando captar en su rostro alguna sombra de preocupación. Alguna pista de si sabía que Ximena había oído los golpes. Pero el rostro de Alba era el de siempre, cerrado, tranquilo, impenetrable. Esa noche, Ximena no pudo dormir y pensó, si detrás de esa puerta hay una persona viva, encerrada, entonces tengo la obligación de hacer algo. ¿Llamar a la policía? Solo de pensarlo, todo se le encogía por dentro. Policía significaba declaraciones, preguntas, investigaciones, y ella tenía antecedentes y libertad condicional. Estar en condicional significaba que cualquier sospecha, cualquier escándalo, cualquier implicación en lo que fuera, podría enviarla de vuelta, por el año y medio que le quedaba, o más. No soportaría otra vez. No soportaría esas paredes, esos sonidos, ese olor a cloro y a repollo hervido. No soportaría el insomnio en la litera de abajo, no soportaría los pases de lista, las revisiones, los gritos. Simplemente se acostaría y no se levantaría. Dejaría de respirar,
no por debilidad, sino porque ya no habría un porqué. Y Paulina, si la enviaban de vuelta, nunca encontraría a su hija. Ese pensamiento pesaba más que todo, el miedo, la conciencia, los golpes nocturnos. Cállate, trabaja, ahorra dinero y busca a Paulina. Los días siguientes, Ximena vivió como un autómata. Se levantaba, limpiaba, callaba, pero sus ojos trabajaban por su cuenta, aferrándose a detalles que antes pasaban desapercibidos. El primer detalle, el refrigerador. Alba hacía las compras una vez a la semana, traía varias bolsas del pueblo. Ximena las descargaba y acomodaba todo. Leche, pan, granos, verduras, carne, todo normal, pero la cantidad Ximena calculó que para 2 personas era demasiado. El doble de leche de lo necesario. 3 barras de pan a la semana podían atribuirse al buen apetito, a tener de reserva, a la costumbre. Pero la sensación persistía, había comida suficiente para 3. El segundo detalle, el baño. Ximena lo limpiaba cada mañana. Había 2 juegos de toallas, uno gris para Alba, uno blanco para Ximena. Pero una mañana, al entrar al baño a las 6, antes de que la patrona se despertara, Ximena encontró una mancha de humedad en el tapete junto a la regadera, como si alguien acabara de pararse allí con los pies mojados. La mancha era pequeña. El tamaño del pie no era de un 38 de mujer, como el de Alba, ni de un 37, como el de Ximena. Era más pequeño, de un adolescente. El tercer detalle, la despensa. Ximena entró a buscar un producto de limpieza y descubrió en el estante de arriba, detrás de unos frascos de mermelada, una pila de cuadernos. Escolares, normales, de cuadrícula y de raya. En la portada del primero no había nombre ni grado, solo el dibujo de un gato con ojos grandes hecho con pluma. Ximena abrió el cuaderno. Una caligrafía pulcra y estudiantil llenaba las páginas. Problemas de álgebra. Ecuaciones, gráficas. Nivel de segundo o tercero de secundaria. Cerró el cuaderno y lo devolvió a su lugar. Le temblaban las manos. En la casa vivía un adolescente. Detrás de una puerta cerrada con llave, en un cuarto al que nunca se podía entrar. Alba lo alimentaba, le enseñaba, lo escondía del mundo, de la gente, de las miradas ajenas. Y había contratado a Ximena no porque necesitara a alguien que limpiara, sino porque necesitaba a una persona que no hiciera preguntas. Una exconvicta, con mucho que perder y nada que ganar de un escándalo. La testigo ideal, la que guardaría silencio. Ximena, de pie en la despensa, sintió como algo olvidado, desgastado por años de obediencia carcelaria, despertaba en su interior. No era curiosidad, ni miedo. Era ira. Una ira silenciosa, fría, de acero. Ella sabía lo que era estar encerrada. Sabía lo que eran los muros que no se mueven. Sabía lo que era golpear una puerta, escribir en un papel, gritar al vacío y no obtener respuesta. Y sabía lo que era ser una niña traicionada por los adultos. Esa noche llamó a su tía Rosa. Tía, necesito un favor. ¿Puedes averiguar si en el pueblo alguien conoce a la familia que vive en la casona de las afueras? La dueña se llama Alba. No sé su apellido. La tía guardó silencio un momento. ¿Para qué quieres saber? Solo para saber dónde trabajo. Me sentiré más tranquila. Rosa resopló. Está bien. Preguntaré. Pero tú, Ximena, no te metas donde no te llaman. Ahorita tienes que andar con pies de plomo. Lo sé, dijo Ximena. Y pensó, con pies de plomo y la cabeza gacha. Así había vivido 6 años. Y se había agachado tanto que había dejado de sentir el viento. 2 días después, Rosa le devolvió la llamada. Hablaba rápido, atropelladamente, como siempre que contaba chismes. A ver, mira, esa casa antes era de un señor, no recuerdo su apellido, pero creo que era un empresario o algo así. La vendió hace como 4 años. La compró una mujer sola, sin marido. Trajo sus cosas en un camión de mudanza, se instaló y ya. Vive sola, no habla con nadie. Casi no se le ve por el pueblo, pide el súper a domicilio o va ella en su camioneta. No tiene vecinos, puros campos alrededor. Es todo lo que la gente sabe. Una mujer misteriosa. 4 años, repitió Ximena. 4 o 5. La gente no se acuerda bien. 4 años. Para entonces, Ximena ya llevaba 2 años en el penal. Paulina tenía 10. Román ya había desaparecido. Sí se fue, dejando a su hija no. Interrumpió el pensamiento, sin dejar que llegara a su conclusión. Era una locura. Una coincidencia. ¿Cuántos adolescentes había en el mundo? ¿Cuántas mujeres solitarias compraban casas en las afueras? Pero la cuchara con miel no se le iba de la cabeza.
Paulina siempre había amado la miel. La pedía en los hot cakes, en el pan, en el té. Mamita, ponme miel. Y estiraba los deditos hacia el frasco. Ximena cerró los ojos y dejó caer la cabeza entre las manos. Tenía que abrir esa puerta. Sabía que la abriría. Lo supo desde aquella noche en que 3 golpes silenciosos se le clavaron bajo las costillas y se quedaron allí, como esquirlas. La única pregunta era cuándo. Pasó una semana desde la llamada de Rosa, y Ximena convirtió la observación en una disciplina. No un espionaje furtivo, sino una recolección metódica y paciente de hechos. El penal le había enseñado eso: observa, memoriza, calla. Allí sobrevivían los que veían más que los demás, pero hablaban menos que nadie. Lo primero que rastreó fue la comida. Alba siempre cocinaba ella misma, siempre con la puerta de la cocina cerrada. A Ximena no se le permitía acercarse a la estufa, pero cada noche, exactamente a las 9, Alba subía al segundo piso con una charola cubierta por una servilleta de lino. Ximena lo vio 2 veces, la primera por accidente, al salir del baño, la segunda, a propósito, entreabriendo la puerta de su cuarto. Alba caminaba por el pasillo sin mirar atrás, se detenía en la quinta puerta, sacaba de debajo de su suéter una llave que colgaba de una fina cadena, una llave pequeña y de bronce. Abría la cerradura, entraba, y la puerta se cerraba. 15 o 20 minutos después, Alba salía con la charola vacía. El mismo rostro impenetrable. Cerraba la puerta, guardaba la llave de nuevo bajo el suéter. Así que no se lo había imaginado. Ni ratones, ni corrientes de aire, ni nervios alterados. Detrás de la puerta vivía una persona a la que alimentaban, enseñaban con cuadernos y escondían del mundo exterior. Y Alba no era una carcelera en el sentido habitual. Ella se preocupaba. La charola, la servilleta, la comida caliente. Eso no era crueldad. Era otra cosa. Y esa otra cosa no hacía que Ximena se sintiera mejor, sino peor. La crueldad la entendía, la había conocido en el penal, torpe, directa, como un golpe. Pero cuando una persona encierra a un niño en un cuarto y al mismo tiempo cubre cuidadosamente una charola con una servilleta, eso ya no es crueldad. Es convicción. Y la convicción es más aterradora. Ximena comenzó a rastrear el horario. Alba salía de casa los miércoles y sábados por 3 o 4 horas. Se iba en su camioneta, regresaba con bolsas del súper, a veces con una bolsa de la farmacia. Por las tardes leía en la sala, se acostaba a las 11, se levantaba a las 6:30, como un reloj, sin fallas ni desviaciones. La llave. Alba la llevaba siempre consigo. Ximena lo comprobó. Por la mañana, se la colgaba al cuello, bajo el suéter, en la misma cadena fina. Se la quitaba, al parecer, solo por la noche. ¿Pero dónde la guardaba? ¿En su recámara? ¿Bajo la almohada? ¿En el buró? Ximena no lo sabía. Solo entraba a la recámara de Alba para limpiar, y únicamente cuando la patrona estaba en casa, a la vista, en la planta baja. La idea de la llave la carcomía, como el agua a la piedra. Lenta, implacable, gota a gota. Pero Ximena reprimía esa idea. Recordaba las condiciones de su libertad, recordaba el rostro del supervisor, un joven indiferente con una carpeta bajo el brazo. Se presenta a firmar una vez al mes. Domicilio fijo. No cambiar de trabajo sin notificar. No infringir la ley. De lo contrario, va de regreso. De regreso. Esa palabra tenía un sabor a hierro, como la sangre cuando te muerdes la lengua en sueños. No se metería. Solo quería saber. Pero el saber es algo inestable. No se queda quieto en la cabeza como un libro en un estante. Da vueltas. Crece. Presiona las paredes del cráneo. Exige acción. Al final de la segunda semana después de los golpes nocturnos, sucedió algo que rompió la última barrera. Era miércoles. Alba había salido por la mañana, como de costumbre, en silencio, con el bolso al hombro. Ximena estaba limpiando la planta baja, sacudiendo los estantes de libros en la sala. Con cuidado, libro por libro, como Alba le había pedido. Y en el estante de abajo, detrás de un pesado tomo de enciclopedia, encontró un sobre. Un sobre de correo común, sin sellar. Dentro, una hoja doblada en 4. Ximena la desdobló y la casa, noviembre, toda su nueva vida construida ladrillo a ladrillo, todo se tambaleó y se desvaneció. En la hoja había un dibujo, a lápiz, torpe pero esmerado. Una casa con chimenea, una cerca, un árbol. Y 2 figuras junto a la cerca, una mujer y una niña. La niña tomaba a la mujer de la mano. La mujer tenía el pelo largo, la niña, 2 trenzas. Debajo del dibujo, con una caligrafía infantil y redondeada, estaba escrito, mamá y yo, cuando éramos felices.
Ximena se dejó caer en cuclillas, allí mismo, junto al estante. La hoja temblaba en sus dedos. Reconoció esa caligrafía. La había recibido en cartas 2 veces durante su primer año de encierro, cuando Román todavía permitía que su hija le escribiera. Mamita, ven pronto. Te extraño. Tenemos una gatita nueva. Le puse pelusa. Besos, Paulina. Guardaba esas cartas bajo su colchón, las releía por las noches hasta que el papel se desgastó en los pliegues. La caligrafía había cambiado, era más grande, más segura, las letras se habían estirado. Pero la inclinación, la manera de trazar la M, con el primer palo más largo, la costumbre de poner un punto después de la firma, todo era de ella, de Paulina. Ximena se apretó la hoja contra la cara y lloró en silencio. Por primera vez en 6 años. En el penal no había llorado, ni una sola vez. Había aprendido a comprimirlo todo por dentro, a prensar las lágrimas hasta convertirlas en una piedra y esconderla en lo más profundo, donde nadie pudiera alcanzarla. Pero ahora la piedra se había hecho añicos. Las lágrimas corrían calientes, furiosas, quemándole las mejillas, y cada una llevaba consigo un fragmento de lo que tanto tiempo había contenido. Su hija estaba aquí, detrás de un muro, en un cuarto cerrado, desde hacía 4 años. Ximena dobló el dibujo, lo metió de nuevo en el sobre, colocó la enciclopedia en su lugar, se secó la cara con la manga y se levantó. Necesitaba pensar, no sentir. Pensar. Activar esa parte fría y dura de sí misma que había sobrevivido en el penal, la que había aprendido a calcular los movimientos con antelación, como en el ajedrez, donde cada error es jaque mate. Los hechos. Román desapareció hace 6 años con Paulina, de 8. Hace 4 años, Alba compró esta casa en las afueras. Detrás de la puerta hay una adolescente a la que alimentan, enseñan y esconden. Los cuadernos son de nivel de segundo de secundaria. La huella en el tapete es de un pie pequeño, pero Ximena recordó que Paulina, incluso de niña, era menudita, delgada, de esas niñas que hasta los 12 años parecen de 8. Complexión pequeña, como la abuela paterna, había dicho Román alguna vez. Y el dibujo, mamá y yo, las 2 trenzas que Paulina usó hasta los 7 años. Se dibujaba a sí misma como se recordaba de su vida anterior, antes de que todo se derrumbara. Pero, ¿quién era Alba? ¿Cómo estaba conectada con Román? ¿Por qué tendría a la hija de otro? Ximena barajó las opciones. Quizás Alba era pariente de Román, su nueva esposa, pero entonces, ¿por qué esconder a Paulina? Si el padre tenía la custodia legal, podían vivir abiertamente, llevarla a la escuela, nadie diría una palabra. Eso significaba que algo había sucedido. ¿Román le entregó la niña a esta mujer, o esta mujer se llevó a Paulina, voluntariamente o no? ¿Y si Román estaba muerto? El pensamiento fue como una aguja de hielo. Si Román había muerto, o desaparecido, o abandonado a la niña, entonces Alba podría haber recogido a Paulina, haberse hecho cargo de ella de manera no oficial, esconderla. No por maldad, sino por miedo a que el DIF se la llevara al sistema. Casas hogar, internados, familias de acogida que cambian como guantes. Ximena conocía ese sistema. Ella misma había pasado por él hasta los 18 años. Conocía sus entrañas, su indiferencia, sus sábanas y sus palabras burocráticas. Estamos haciendo todo lo posible. Quizás Alba decidió que un cuarto cerrado era mejor que una casa hogar. Ximena no podía decidir qué era más aterrador, si tenía razón o si se equivocaba. Si detrás de la puerta estaba realmente Paulina, entonces su hija llevaba 4 años sin salir de casa, sin ver a chicos de su edad, sin ir a la escuela, sin correr por la calle. 4 años de paredes, silencio y una mujer que le llevaba comida en una charola cubierta con una servilleta. ¿Y si detrás de la puerta no estaba Paulina, sino otra niña, una tragedia ajena? ¿Qué debía hacer entonces? Irse, callar. Ximena sabía la respuesta. La supo en el penal, cuando en el pabellón de al lado empezaron a acosar a una chica nueva y todas callaron. Y Ximena también calló durante 2 semanas, hasta que un día se levantó y dijo, ya basta. Por eso recibió 10 días en la celda de castigo, 3 costillas rotas y la reputación de ser alguien con quien era mejor no meterse. Pero la chica quedó a salvo. No volvería a callar. Necesitaba un plan. Cuidadoso. Meditado. Sin movimientos bruscos. Necesitaba entrar en ese cuarto, ver con sus propios ojos quién estaba detrás de la puerta, y solo entonces decidir. El jueves, Alba, como de costumbre, preparaba la cena detrás de la puerta cerrada de la cocina. Ximena, de pie en el pasillo de la planta baja, escuchaba el tintineo de los platos, el ruido del agua, y entonces oyó otro sonido desde arriba,
desde ese piso, desde detrás de esa puerta. Débil, pero claro. No era un golpe. Era una voz, baja, tarareando algo sin palabras. Una melodía simple, infantil, familiar. Ximena la había oído 1000 veces. La canción de cuna que le cantaba a Paulina antes de dormir. Duérmete, mi niña, duerme, que la noche ya llegó. No había palabras, solo la melodía, suave como un suspiro, filtrándose a través de las paredes y las puertas cerradas. Ximena se apoyó en la pared y se tapó la boca con la mano. Era Paulina, su niña. Estaba cantando su canción de cuna. Se acordaba. Después de la canción de cuna, Ximena dejó de dudar. La duda era un lujo que ya no podía permitirse. En algún lugar de arriba, detrás de una puerta cerrada, su hija tarareaba una melodía que solo ellas dos conocían. Ximena había inventado esa canción, había adaptado una vieja, añadido sus propias palabras, su propia tonada, cuando Paulina tenía 3 años y se negaba a dormir sin que le cantaran. Ninguna otra niña podría conocerla. Ahora necesitaba la llave. Ximena reconstruyó en su memoria todo lo que había visto. Por la mañana, Alba se colgaba la cadena con la llave al cuello, la escondía bajo el suéter. Por la noche, al acercarse a la quinta puerta, sacaba la llave tirando de la cadena, abría, entraba. Eso significaba que la llave estaba con ella todo el día, y por la noche Ximena había visto a la patrona salir de su recámara por la mañana ya con la cadena puesta. Eso significaba que se la quitaba por la noche y se la ponía antes de salir de su cuarto. ¿Dónde la guardaba? ¿En el buró? ¿Bajo la almohada? ¿En un cajón? Ximena no lo sabía, pero había una posibilidad. El sábado. Alba salía los sábados por 3 o 4 horas. La llave, por supuesto, se la llevaba. Pero si pudiera hacer un molde, encontrar un duplicado no, eso era una fantasía. Ximena no tenía cera, ni habilidades, ni contactos. Era una exconvicta con 4,000 pesos a la semana y un catre en casa de su tía como plan B. Lo único que poseía era paciencia y capacidad de observación. Se dispuso a esperar un error. Y Alba, con toda su precisión mecánica, lo cometió. Sucedió el viernes, al día siguiente de la canción de cuna. Por la noche, Alba preparó la cena como de costumbre, pero en lugar de subir inmediatamente con la charola, se quedó en la cocina. Ximena oyó desde su cuarto cómo sonaba el teléfono de abajo, no el móvil, sino el teléfono fijo, un aparato viejo que estaba en el pasillo de la planta baja. Alba casi nunca lo usaba, pero ahora levantó el auricular. La voz de la patrona llegaba amortiguada. Ximena abrió silenciosamente la puerta de su cuarto y salió al pasillo. Se sentó en el escalón más alto de la escalera. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono era completamente diferente al habitual. No era plano y autoritario, sino bajo, tenso, casi suplicante. Alba estaba discutiendo con alguien. La conversación duró unos 20 minutos. Luego, el auricular cayó en su base con un clic. Pasos hacia la cocina. Tintineo de platos. Y Ximena aguzó el oído, el sonido que esperaba. Pasos pesados subiendo la escalera. Alba llevaba la charola, pero esta vez algo era diferente. Subía más despacio de lo normal. A mitad de la escalera se detuvo, y Ximena oyó un golpe sordo. La charola había sido depositada en un escalón. Luego, una tos, larga, seca, con un silbido. Ximena se escabulló de vuelta a su cuarto, dejando una rendija. 1 minuto después, Alba pasó con la charola, pero su rostro estaba pálido, casi gris. Se detuvo en la quinta puerta, tiró de la cadena de debajo de su suéter. Sus dedos temblaban. La llave entró en la cerradura. La puerta se abrió. Alba entró. Salió 10 minutos después, sin la charola. Y Ximena parpadeó para asegurarse sin la llave en el cuello. La cadena no brillaba en el escote de su suéter. Alba pasó de largo, bajó las escaleras. 1 minuto después, desde la cocina, llegó el sonido del agua corriendo. Ximena estaba de pie en la puerta de su cuarto, con el pulso martillándole en los oídos. La llave se había quedado dentro. Alba la había olvidado, por primera vez. La llamada telefónica, la tos, la debilidad la habían sacado de su ritmo. Una pequeña grieta en su rutina impecable. Pero la puerta estaba cerrada. La llave estaba del otro lado. Aunque Ximena se acercara, no podría entrar. A menos que llamara. La idea surgió por sí sola, clara, aterradora, ineludible. 3 golpes. Quienquiera que estuviera detrás de la puerta le había llamado a ella aquella primera noche. Quizás volvería a llamar, quizás respondería, quizás abriría desde adentro. Ximena miró hacia el hueco de la escalera. Desde la cocina llegaba la tos ahogada de Alba, luego el crujido de una silla, luego el silencio.
Si la patrona se acostaba más temprano, regresó a su cuarto y esperó. A las 11, la luz de la planta baja se apagó. Los pasos de Alba en la escalera, más pesados de lo normal, con pausas. Pasó junto al cuarto de Ximena. La puerta de su recámara se abrió y se cerró. Silencio. Ximena esperó una hora más, sentada en la cama, inmóvil, contando los latidos de su corazón. A medianoche se levantó. Pies descalzos sobre el parqué. Cada paso era como caminar por un campo minado. El pasillo, la penumbra, la débil luz de la lámpara de noche. Se acercó a la quinta puerta, se inclinó hacia la cerradura y susurró, tan bajo que apenas se oyó a sí misma. Paulina. Silencio. 5 segundos. 10. 20. Y luego, un susurro. Pasos ligeros al otro lado. Y una respiración junto a la puerta, a unos centímetros. Separada solo por la madera y 6 años. Mamá. La voz era ronca, baja, quebrada, como una rama doblada pero no rota. La voz de una niña de 14 años que no estaba acostumbrada a hablar. Y en esa voz, un reconocimiento, no una pregunta, sino una afirmación disfrazada de pregunta. Sé que eres tú, pero tengo miedo de creerlo. Ximena apretó la frente contra la puerta. Las lágrimas corrían en silencio. Soy yo, susurró. Hija, soy yo. Tía Alba me dijo que ya no existías. La voz detrás de la puerta tembló. Dijo que te habías muerto hace mucho. Estoy viva. ¿Me oyes? Estoy viva. Silencio. Luego, un sollozo ahogado, reprimido, como si la niña se hubiera tapado la boca con la mano. No me deja salir, susurró Paulina, deprisa, con urgencia, como si temiera que la puerta se convirtiera en un muro para siempre. Dice que afuera es peligroso. Dice que no debo. Hago mis tareas, leo, dibujo. Ella es buena, mamá, no me pega. Pero quiero salir. Hace mucho que quiero salir. Te llamé esa noche, cuando se fue. Te oí caminar. Lo supe. Ximena apretó los párpados. Buena. Ella es buena. Una niña encerrada durante 4 años llama, buena, a su carcelera porque no le pega. Eso es lo que el encierro le hace al concepto de bondad, lo reduce al mínimo. A la ausencia de dolor. ¿Tienes la llave? Preguntó Ximena. La olvidó. La dejó en la mesita. Con la charola. Abre. Una pausa. Nos va a oír. Está dormida. Está enferma hoy. Abre. Paulina. Con cuidado. Un susurro. El sonido de pasos. Ligeros. Ingrávidos. El tintineo de la llave. El chirrido de la cerradura. Bajo. Cauteloso. Un clic. La puerta se abrió. En el umbral había una niña delgada con un camisón largo, pálida, con ojeras oscuras, con el pelo hasta los omóplatos, oscuro, opaco, sin cortar desde hacía mucho tiempo. Le llegaba a Ximena al hombro. Pequeña, frágil, como un tallo que ha crecido sin sol. Pero los ojos eran de ella, de Paulina, grandes, gris verdosos, con pestañas largas. Los mismos ojos que la miraban desde la foto gastada en su bolsa. Ximena cayó de rodillas y abrazó a su hija. La estrechó contra sí con cuidado, con miedo de romperla. Paulina se sentía ingrávida, como un pájaro, y olía a jabón y a papel. Los brazos de la niña rodearon el cuello de su madre, débiles, inseguros, como si recordaran un movimiento olvidado. Ximena cerró los ojos y pensó que, pasara lo que pasara después, la cárcel, un juicio, el fin del mundo, este momento ya nadie se lo podría arrebatar. Pero el momento terminó. A sus espaldas. Al principio del pasillo. Una puerta crujió. Lo supuse, dijo la voz de Alba. Plana, tranquila, sin una sombra de sorpresa. Ximena se giró, sin soltar a su hija. Alba estaba de pie en el umbral de su recámara, con una bata oscura, los brazos cruzados sobre el pecho. El mismo rostro de pájaro, impenetrable. Pero en sus ojos había algo nuevo, no ira, no miedo. Cansancio. Un cansancio infinito, profundo, de alguien que sabía desde hacía mucho que este momento llegaría. Necesitas escucharme, dijo Alba. Antes de que hagas algo de lo que ambas nos arrepintamos. Bajaron las 3 a la planta baja. Alba caminaba delante, sin volverse. Ximena la seguía, llevando a Paulina de la mano. La niña temblaba con un escalofrío fino e incesante, no de frío, sino de haber cruzado el umbral de su cuarto por primera vez en 4 años, de noche, sin permiso, junto a la madre que creía muerta. En la cocina, Alba encendió la luz. Se sentó a la mesa. Se sirvió agua, pero no bebió, simplemente apretó el vaso con ambas manos.
como si necesitara un punto de apoyo. Siéntense, dijo. No era una orden, sino una petición. Por primera vez, su voz no sonó como una instrucción, sino como un suspiro agotado. Ximena se sentó enfrente, Paulina a su lado, pegada a su costado. Los delgados dedos de la niña se aferraban a la manga del suéter de Ximena y no la soltaban. ¿Sabías quién era yo?, dijo Ximena. No era una pregunta, sino una afirmación. Alba asintió. Desde el principio. Yo te encontré a ti, no tú a mí. El anuncio en la oficina de correos lo colgué una semana antes de que te liberaran. Sabía que vendrías con Rosa. Sabía que buscarías trabajo. El pueblo es chico. No hay muchas opciones. Simplemente te di la opción que yo necesitaba. Ximena sintió una oleada de ira caliente y oscura. La habían utilizado. Habían calculado sus movimientos como si fuera una pieza en un tablero. Pero se contuvo. Apretó los dientes. Exhaló por la nariz. ¿Por qué? Alba levantó la vista. Bajo la luz de la cocina, su rostro parecía más viejo, las arrugas más profundas, las sombras más marcadas. No parecía de 50, sino de 60. Porque estaba cansada, dijo. 4 años. Ya no puedo más. No físicamente. Físicamente me las arreglaba. Pero Paulina está creciendo. Hace preguntas para las que no tengo respuestas. Dibuja una casa con una cerca y una mamá que no existe. Canta una canción de cuna por las noches y cree que no la oigo. Necesita a su madre. A la de verdad. Y yo, se calló, bebió un sorbo de agua, dejó el vaso. Yo no soy su madre. Nunca lo fui. Entonces, ¿por qué te llevaste a mi hija? La voz de Ximena sonaba firme, pero cada palabra le costaba un esfuerzo, como si tuviera que empujar una piedra desde la garganta. Alba guardó un largo silencio. Afuera, el viento movió una rama. Arañó el cristal, como una uña en un pizarrón. Luego, Alba empezó a hablar, lentamente, eligiendo las palabras, como si caminara sobre hielo fino. Román, tú sabes cómo era. Fuiste a la cárcel por él. Ximena se estremeció. ¿Cómo sabes? Lo sé todo. Leí el expediente, cada página. Me costó dinero, pero lo sé. Sé que los millones que faltaron de la caja de la empresa los tomó él y te incriminó a ti. Sé que asumiste la culpa porque él te dijo, si me encierran a mí, Paulina se queda sola. Si te encierran a ti, yo la cuidaré. Y le creíste. Y fuiste. Ximena no se movió. Paulina, a su lado, se había quedado quieta, escuchando con los ojos enormes, sin entenderlo todo, pero sintiendo el peso de cada palabra. Pues bien, continuó Alba, 1 año y medio después de tu sentencia, Román empezó a beber. Mucho. Perdió el trabajo, perdió el departamento, vivía con Paulina de un lado a otro en cuartos de alquiler. La niña faltaba semanas a la escuela. Se le olvidaba darle de comer. Una noche, ella se fue sola a la tienda porque no había nada en el refrigerador. Tenía 9 años y medio. Alba apretó el vaso con más fuerza. Se le marcaron los músculos de la mandíbula. La encontré por casualidad. Entré a esa tienda tarde, por la noche, y vi a una niña en la caja con una barra de pan, contando monedas. Flaca, sucia, con una chamarra que le quedaba enorme. La cajera ni la miraba. Yo, hizo una pausa. Le compré el pan, la acompañé a su casa. La puerta del departamento estaba abierta. Román dormía en el piso del pasillo, borracho. En el fregadero, una montaña de platos sucios. En la cama de Paulina no había sábanas, solo el colchón desnudo. Ximena escuchaba, y algo dentro de ella se rasgaba. No de golpe, sino lentamente, hilo por hilo, como una tela que se deshilacha por una costura vieja. Se imaginó a su niña, 9 años, de noche, en una tienda, con monedas en la palma de la mano, y cada detalle se le clavaba como una espina. Empecé a visitarlos, continuó Alba, primero una vez a la semana. Les llevaba comida, limpiaba, luego más seguido. A Román no le importaba, le daba igual. Tramité un poder notarial temporal, llevé a Paulina al médico, le compré ropa, y entonces, se detuvo. ¿Qué? Preguntó Ximena en voz baja. Entonces Román desapareció. Simplemente se fue una mañana y no volvió. Dejó a Paulina sola. Tenía 10 años. Llegué por la tarde y ella estaba sentada en el suelo, en el departamento a oscuras, esperándolo. No lloraba. Solo estaba sentada. Alba se frotó el puente de la nariz. Me la llevé. ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar al DIF para que la mandaran a un orfanato?
Yo sé lo que el sistema les hace a esos niños. Tenía mis razones para saberlo. Miró a Ximena directamente a los ojos. Y su mirada era pesada como el plomo. Tenía 23 años cuando tuve una niña. Sola. Sin esposo. Sin trabajo. No pude. La di en adopción en el hospital. Firmé los papeles y me fui. 23 años tonta. Asustada. Sin una sola persona a mi lado que me dijera, tú puedes. Y decidí que no podía. Fue la peor decisión de mi vida. Ximena la miraba. Y algo en su mente se movía lentamente, con un crujido doloroso, como una placa tectónica, revelando lo que había estado oculto en lo más profundo. Mi madre me dio en adopción en el hospital, dijo Ximena en voz baja. Eso me dijeron en la casa hogar. No me dieron su nombre. Solo la fecha de nacimiento y una nota. Madre renunció a la patria potestad. Alba no apartó la mirada. 20 de marzo, dijo, de 1990. 3 kilos 600 gramos al nacer. 51 centímetros. Recuerdo cada cifra. Recuerdo cada día. Lo he recordado por 36 años. La cocina se quedó inmóvil. Incluso la rama de afuera dejó de arañar el cristal. Ximena miró a la mujer al otro lado de la mesa, sus ojos oscuros, sus pómulos, sus dedos largos apretando el vaso, y vio lo que se había negado a ver durante 2 meses, su propia barbilla, la forma de sus propios ojos, su propia costumbre de apretar la mandíbula cuando sentía dolor. Tú, la voz no le obedecía. Soy tu madre, dijo Alba. Soy la mujer que te abandonó. Te busqué durante 12 años. Te encontré cuando tenías 30. Para entonces, ya estabas en la cárcel. No llegué a tiempo. Paulina levantó la cabeza y miró a Alba. Luego a Ximena. En los ojos de la niña no había comprensión, sino el presentimiento de ésta, como la luz antes del amanecer. Mamá, susurró. ¿Ella quién es? Ximena abrió la boca y la cerró. Se le habían acabado las palabras. Todas y cada una. Es mi madre, dijo al fin. Tu abuela. Alba bajó la cabeza. Sus hombros se sacudieron una vez, brevemente. No lloró. Era de las que habían olvidado cómo hacerlo, igual que Ximena, como probablemente pronto lo haría Paulina. 3 generaciones de mujeres que no sabían llorar, sentadas a la mesa de una cocina en una casa de las afueras, en silencio. El silencio se prolongó tanto que pareció que el tiempo se había detenido, congelado en una gota de ámbar dentro de la cual estaban 3 mujeres. Una mesa, un vaso de agua y la luz de la lámpara de la cocina. La primera en hablar fue Paulina. No entiendo, dijo. Su voz era fina, frágil, como la primera capa de hielo en un charco. Tía Alba es tu mamá. Entonces, tú sabías dónde estaba yo. Lo sabías y no viniste. Se dirigía a Alba, pero miraba a Ximena, buscando en el rostro de su madre la confirmación de que el mundo no se había puesto del revés por completo. Alba tragó saliva. Por primera vez en toda la conversación. Su rostro vaciló, no la máscara, no la impenetrabilidad de pájaro, sino el rostro vivo y herido de una mujer atrapada en una mentira. Yo no sabía dónde estabas, le dijo a Paulina, y su voz se hizo más suave. Te encontré por casualidad en esa tienda, pero sí sabía de quién eras hija. Estabas siguiendo a Román, no a ti, a él, porque te había alejado de la madre a la que él mismo metió en la cárcel. Mamá se metió sola, dijo Paulina de repente. Papá lo decía. Decía que ella era mala. Ximena apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. 6 años. Durante 6 años. Román le había metido en la cabeza a su hija que su madre era una delincuente, una mala persona, que merecía la cárcel. Y luego se fue y dejó a la niña sola en un departamento a oscuras. Tu padre sacó el dinero de la caja de la empresa donde trabajaban juntos, dijo Alba. Ahora no le hablaba a Ximena, sino a Paulina, con calma, sin presión, como una maestra exponiendo un hecho. Varios millones. Cuando empezaron a investigar, falsificó documentos para que todo apuntara a tu madre. Y luego le dijo, asume la culpa, o me encierran a mí y te quedas sola con la niña. Y ella lo hizo. Por ti. Paulina se giró hacia Ximena. ¿Es verdad? Ximena cerró los ojos. Los abrió. Asintió. Me dieron 7 años y medio, dijo. Salí antes por buena conducta. Todo este tiempo te estuve escribiendo. Nunca recibiste las cartas porque tu padre no te las daba. Y luego desapareció. Y ya no había a dónde escribir. Paulina bajó la cabeza. Su pelo oscuro le cubrió el rostro. Guardó silencio, y Ximena no sabía qué ocurría detrás de esa cortina. Lágrimas, ira, vacío.
Una niña de 14 años con 4 de encierro a sus espaldas, a quien en una sola noche le habían contado que su padre era un ladrón, que su madre estaba viva y que la buena tía Alba era la abuela que la había abandonado al nacer. Paulina. Ximena tocó con cuidado el hombro de su hija. Mírame. La niña levantó el rostro, los ojos secos. Ni una lágrima. Y esa sequedad asustó a Ximena más que cualquier llanto. ¿Ahora me vas a llevar contigo?, preguntó Paulina, con simpleza, con naturalidad, como quien pregunta si lloverá mañana. Sí, dijo Ximena. Sí. ¿Y ella? Un gesto de cabeza hacia Alba. Ni hostil, ni cálido. Neutral, como un gesto hacia un mueble. Ximena miró a Alba. Seguía sentada, inmóvil, con el vaso aún en las manos, esperando la sentencia, igual que Ximena la había esperado 6 años atrás en la sala del tribunal. Solo que aquí el juez no era gente con toga, sino la hija a la que abandonó hacía 36 años y la nieta a la que encerró hacía 4. ¿Por qué no intentaste sacarme?, preguntó Ximena. La voz se le quebró, y no intentó arreglarla. 6 años. Sabías que yo era inocente. Tenías dinero, una casa, un coche. Podías haber contratado a un abogado, conseguir una revisión del caso. ¿Por qué no lo hiciste? Alba dejó el vaso sobre la mesa. Lenta, cuidadosa, exactamente en el centro. Porque tuve miedo, dijo. Si me hubiera metido en el caso, habría tenido que explicar por qué me interesaba. ¿Quién era yo? Una mujer que mantenía a la hija de otra persona sin documentos, sin custodia, ni adopción, ni un solo papel. Si hubieran investigado, se habrían llevado a Paulina al sistema. A ese mismo sistema por el que pasaste tú. No podía. Tenía que elegir entre tú y ella. Y cada día, la elegía a ella. Las palabras golpearon a Ximena bajo las costillas. No porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Esa verdad que no se divide en blanco y negro, sino que es toda gris, pesada, como el cielo de noviembre tras la ventana. ¿Y encerrarla? ¿Para qué?, preguntó. ¿Por qué 4 años tras una puerta cerrada? Podías haber vivido normal, llevarla a la escuela, dejarla salir a la calle. No se podía, Alba negó con la cabeza. Sin documentos no aceptan a un niño en la escuela, sin registro no te la atienden en la clínica. El primer maestro, el primer médico, el primer vecino que hiciera una pregunta, y todo se habría venido abajo. Por eso le enseñé yo misma, con libros de texto, con cuadernos, le dejaba tareas. Es lista, Ximena, es capaz. No le pide nada a ningún estudiante. Ximena miró a su hija. Paulina estaba sentada, erguida, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. El rostro pálido, tenso, pero en sus ojos había algo nuevo, una atención ávida, concentrada. La niña absorbía cada palabra, construyendo con ellas la imagen del mundo que no le habían dejado ver en 4 años. Le dijiste que yo había muerto, dijo Ximena. Y esto fue lo más difícil. ¿Por qué? Alba bajó la vista. Porque una madre viva es una esperanza. Y la esperanza, para una niña encerrada, es una tortura. Si ella hubiera sabido que estabas viva, habría esperado. Habría esperado cada día que vinieras. Y yo no sabía cuándo saldrías, ni en qué estado estarías. Tomé una decisión monstruosa. Lo sé, pero la tomé. Ximena quería gritar. Quería golpear la mesa con el puño, volcar la silla, decir todo lo que le hervía por dentro. Pero Paulina estaba sentada a su lado, pequeña, silenciosa, alerta. Y Ximena comprendió que esa niña no necesitaba furia. Necesitaba ver que los adultos eran capaces de hablar sin destruirse mutuamente. Colgaste el anuncio, dijo Ximena en voz baja. Me contrataste. Esperaste 2 meses. ¿Observándome? Sí. Necesitaba asegurarme de que podrías con esto, de que el penal no te había roto, de que aguantarías lo que te iba a contar y lo que vendría después. ¿Y la llave? Ximena entrecerró los ojos. ¿La olvidaste por accidente o la dejaste a propósito? Una sombra de sonrisa, la primera y única, rozó los labios de Alba. Trabajé 20 años como contadora, dijo. No olvido nada por accidente, pero necesitaba que tú misma abrieras esa puerta, que tú misma encontraras a tu hija. Si simplemente te hubiera traído y te hubiera dicho, aquí está tu hija, no me habrías creído, habrías pensado que era una trampa. Así, tú buscaste y encontraste. Y ahora sabes que no soy tu enemiga. Ximena guardó un largo silencio. Afuera, el cielo gris comenzaba a teñirse de rosa. Imperceptiblemente, desde abajo, como si alguien hubiera añadido una gota de acuarela al agua. Era el amanecer.
Habían pasado toda la noche en la cocina. ¿Y ahora qué?, preguntó. Alba sacó un sobre del bolsillo de su bata y lo puso sobre la mesa. Dentro había documentos, el acta de nacimiento de Paulina, la identificación de Alba, un papel notariado. Aquí hay una solicitud de reconocimiento voluntario de paternidad. La preparé hace 3 meses. Con esto podemos ir al DIF, recuperar tus derechos como madre. Escribí una declaración completa, explicando dónde estuvo Paulina y cómo llegó a mí. Entiendo que tendré que responder por esto. Retención ilegal. Falsificación. No importa. Estoy lista. Ximena tomó el sobre. Le temblaban los dedos. ¿Sabes a lo que te enfrentas? Lo sé, Alba la miró fijamente. Pero yo ya estuve en una cárcel. 36 años en la cárcel de mi propia conciencia. Una celda de verdad será más fácil. Paulina tiró de la manga de Ximena. Mamá, susurró. No dejes que se lleven a tía Alba. Por favor. Hizo algo malo. Pero ella me enseñó. Me dio de comer. Me leía cuentos antes de dormir. Todas las noches. Durante 4 años. No es una extraña. Ximena miró a su hija, luego a Alba. La madre que abandonó. La hija que fue encerrada. La nieta que pedía por su carcelera. 3 mujeres, unidas por la sangre y el dolor. Y ninguna sabía cómo seguir viviendo. Pero las 3 sabían que separadas ya no era una opción. Iremos al DIF, dijo Ximena. Juntas. Contaremos toda la verdad. Y después. Ya veremos. Se levantó, se acercó a la ventana. Más allá de la barda, del campo, de los árboles desnudos, salía el sol, pálido, invernal, silencioso. La primera luz cayó sobre la mesa de la cocina, sobre el vaso de agua, sobre las manos de Alba, sobre el pelo oscuro de Paulina. Ximena abrió la ventana. El aire frío entró de golpe, y Paulina levantó el rostro hacia él, con avidez, como alguien que llevaba demasiado tiempo sin respirar. «Qué frío», dijo la niña, y sonrió. Por primera vez en toda la noche. Quizás. Por primera vez en 4 años. No importa, dijo Ximena. Te acostumbrarás. Le tendió la mano. Paulina la tomó, con fuerza, con seguridad, no como una niña, sino como una persona que por fin se ha decidido a dar un paso. Al otro lado de la mesa, Alba se levantó lentamente. Se quedó de pie, inmóvil, esperando. No una invitación, sino un permiso. Paulina la miró, luego a su madre, y de nuevo a Alba. Vamos, dijo la niña, y le tendió la otra mano. Alba dio un paso adelante y la tomó. Sus dedos estaban fríos, secos, temblorosos. Los dedos de una mujer que 36 años atrás había abierto las manos y la había dejado ir, y que ahora recibía el derecho a tocarla de nuevo. 3 manos, 3 mujeres. Una sola cadena, no la que ata, sino la que sostiene. El sol se elevaba. Un nuevo día comenzaba, difícil, lento, sin promesas, pero comenzaba. Y por primera vez en 6 años, Ximena pensó, quizás, tal vez, este sea el camino a casa. No a unas paredes y un techo, sino a quienes esperan detrás de la puerta. Gracias por escuchar hasta el final. Dime, ¿perdonarías a Alba? ¿O lo que hizo no tiene justificación? Ni siquiera si fue por amor. Escribe tu opinión. Nos encantará leerla.